Otro de los elementos o factores que afectan también la seguridad física vienen a ser las inundaciones. Este es uno de los problemas que generan quizás un mayor desastre debido a que dañan enormemente los equipos, ¿no? Una de las causas mayores que se presentan debido a las malas conexiones de agua o generadas quizás por una inundación de alguna fuente de agua externa, ¿no? Eh, Generalmente es a veces también provocada por el apagado. Por ejemplo, cuando se provoca o se genera un incendio, se utiliza el agua para poder apagar. Entonces esto daña mucho los equipos. Estas amenazas son muy, digamos, muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo aquellas inundaciones que tiene la misma empresa por causa propia, ¿no? Puede ser conexiones que no estén muy bien realizadas y que en un momento empiezan a inundar el edificio. También puede ser inundaciones por causas ajenas, ¿no? Estamos hablando de una sequía, un río, o el vecino, ¿no? Puede ser en este caso. O también pequeños incidentes personales que puedan darse. Por ejemplo, muchos acostumbran a llevarse una taza de café sobre el escritorio, ¿no? O quizás una botella de bebida, de agua, y la cual genera a veces, por un accidente, un cortocircuito y eso genera un amago de incendio o un incendio, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Son amenazas que se tienen que tomar en cuenta. Para ello es necesario tomar algunas medidas de prevención. En este caso, tenemos que revisar o hacer revisar que los conductos de agua estén adecuadamente operativos y sin riesgo, ¿no? Así como también que los equipos más caros o más, digamos, estratégicos estén en un sitio libre de esos problemas, ¿no? Están a una altura determinada, una ubicación estratégica. Es necesario que también los sistemas o los ambientes tengan un sistema de drenaje de emergencia, de tal manera que no se quede emposado o inundado, ¿no? Y otra medida de prevención es que tenemos que concientizar a todos nuestros empleados en el uso adecuado de las bebidas, en este caso de consumo, por ejemplo, las botellas de agua, de gaseosa o de café que a veces se llevan a las oficinas y a los sectores cerca de los equipos, ¿no? Así como también la respuesta que se tiene que tener frente a una situación como esta. Otro de los problemas que también generan afectaciones a la seguridad física de los sistemas informáticos son las tormentas eléctricas. Hay lugares en los que existen muchísimas descargas eléctricas, como los rayos, ¿no? Entonces, estas tormentas eléctricas lo que hacen es elevar en una fracción de segundo la tensión, es decir, la energía eléctrica, de tal manera que eso daña no solamente a nuestros equipos, sino también daña los sistemas, ¿no? Que están funcionando en ese momento, generando a veces hechos que son difíciles a veces de revertir o generando a veces campos magnéticos, ¿no? Que son, digamos, provocados, digamos, y que dañan nuestra información. Otra de los factores que también influyen en la seguridad física vienen a ser los terremotos, que son desastres que nosotros no podemos, digamos, predecirlos, pero sí, por ejemplo, con sistemas muy avanzados como el de México, que frente a un terremoto las personas tienen aproximadamente 1 minuto y medio o 90 segundos para poder evacuar. Nosotros tenemos aquí en Perú, digamos, esas deficiencias respecto a esos sistemas de alerta temprana. Sin embargo, es necesario también tomar en cuenta de que hay lugares que son mucho más sísmicos que otros, ¿no? Entonces, evaluar esa probabilidad que tenemos de tal manera que estar pendientes de, por ejemplo, tener sistemas de respaldo o sistemas que puedan considerarse y que puedan, digamos, evitarse de alguna forma dañar, ¿no? Otro de los factores que también tiene mucho que ver son las alteraciones del entorno, ¿no? Porque hay, por ejemplo, mucho ruido en el espacio debido a diferentes tipos de antenas que emiten también un cierto tipo de ondas y que interfieren con nuestro trabajo, generalmente en el trabajo del Wi-Fi, ¿no? Entonces es necesario tomar en cuenta estos factores porque pueden de alguna manera afectar a nuestros sistemas, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, las señales de radar, ¿no? Que interfieren con las señales de Wi-Fi, la electricidad que ya habíamos visto, el ruido eléctrico de las conexiones eléctricas, también las temperaturas extremas. A veces también trabajamos en un ambiente que es demasiado
caluroso por la poca ventilación, la poca aireación que tiene, o también ambientes que son bastante fríos, por ejemplo, que llegan al punto del congelamiento, ¿no? De temperaturas muy bajas, ¿no? Otro de los aspectos que también pueden generarse es que estemos cerca a una, digamos, a un lugar donde se emite bastante humo, eh, bastante polvo, que haya explosiones, que haya inclusive insectos, ¿no? Que a veces se meten en los equipos y van a dañar. Entonces, estos son algunos factores que también hay que tomarlos en cuenta y considerarlos en nuestro plan de contingencia, nuestra inspección de auditoría. Porque nuestro fin finalmente es proteger los datos, no solamente el hardware, ¿no? También a través de la protección del hardware estamos protegiendo nuestros datos, ¿no? Y para ello evitamos, ¿no?, que haya una destrucción física, porque ahí se encuentra nuestra información. Siempre es necesario tener y salvar las copias de seguridad. Es necesario tener siempre, a fin de que puedan protegerse los datos, tener respaldos, como son, por ejemplo, en este caso, información con mucha seguridad en otros, digamos, dispositivos, ¿no? También es importante ver que, por ejemplo, no exista, digamos, digamos, en este caso estamos hablando de factores de soporte no electrónicos, como por ejemplo el papel. Muchas veces tenemos depósitos, papeleras o basureros de papel, en los cuales también estamos, digamos, dejando información muy confidencial de la empresa, y esto que se tiene ahí probablemente también no sepamos manejar adecuadamente. Entonces hay que tomar en cuenta de en qué lugares depositamos nuestras hojas mal impresas, pero que contienen información muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta información puede también ser considerada, ser utilizada o mal utilizada por otras personas que están tras de los, por ejemplo, secretos industriales de la empresa o de información que sea confidencial. Por lo tanto, dentro de la seguridad física es necesario también tomar en cuenta algunos subsistemas. Como ya vimos, por ejemplo, dentro de la seguridad física tenemos el control de accesos, la seguridad, en el primer caso, por ejemplo, ver quiénes son los que tienen permiso para poder ingresar a las instalaciones, ver la seguridad perimetral de la oficina, de la empresa, ¿no? Cuáles son las áreas restringidas que solamente puede acceder personal autorizado, ver cómo es el control de los materiales de ingreso, de salida, efectuar inspecciones constantemente, regularmente, mantenimiento de los equipos de seguridad, es decir, si tenemos cámaras, que darle mantenimiento; si tenemos cámaras de monitoreo, sistemas de alarma, tienen que darse el mantenimiento correspondiente, ¿no? Y también pensar en las respuestas a las emergencias, ¿no? Y así como también la lucha contra incendios. En cuanto al control de acceso físico, podríamos decir que lo primero es que tenga que tenerse, por ejemplo, una identificación obligatoria para todas las personas que acceden a los centros de datos o donde se encuentran los sistemas informáticos. Es más, inclusive a la empresa. Si una persona no tiene autorización, no tiene acceso. Por lo tanto, el riesgo que tenemos de que se pueda dañar se reduce. ¿Cuáles son los requisitos de este sistema de control de accesos? Uno de los primeros es que tiene que tener la validez, es decir, debe establecer fehacientemente la identidad de las personas. Para que tenga un control de accesos operativo y validado, es decir, no puede equivocarse, como se dice, en identificar a una persona. Debe tener la seguridad de que tal persona es la que está ingresando con la información que está dejando. Otro de los requisitos es la confiabilidad, sin errores para identificar a los individuos, ¿no? Que este sistema de control de accesos sea confiable. Es decir, no es el que, por ejemplo, vamos a hablar, si tenemos un vigilante, el vigilante se hace la vista gorda porque es su amigo, ¿no? Entonces, o tenemos un sistema, digamos, de huella digital que prácticamente no tiene la seguridad de que ingrese la persona exacta, puede ingresar a otra persona, ¿no? Algo que también debe ser considerado como requisito es la simplicidad, es decir, debe ser algo fácil, simple. Por ejemplo, los lectores de rostro, ¿no? Los identificadores de rostro, simplemente es necesario que te pares a la cámara y te identifica. O el lector de huella digital, que también solamente pones el dedo y te identifica. Deben ser así de simples o de fáciles para evitar también la congestión en relación a los ingresos, ¿no? Debe ser resistente al forzamiento, es decir, si por ejemplo alguien trata de dañarlo, de malograrlo, debe tener cierta resistencia, ¿no? Aunque tampoco no todo sistema puede soportar tanta presión.
y que también tenga cierta continuidad a través del tiempo. Estamos hablando de la longevidad, es decir, que tenga un tiempo de duración que evite, por ejemplo, estar comprando a cada rato, ¿no? O que gastemos mucho en ese aspecto. Entonces, son sistemas de acceso, de control de acceso, que tengan, digamos, cierto tiempo de duración. Tenemos, por ejemplo, también las tarjetas de control de acceso, ¿no? Generalmente son tarjetas como las que se usan en los hoteles, donde se trabaja con una banda magnética. Son, por ejemplo, a veces con, digamos, diferentes características, como por ejemplo puede ser dialéctica, de perforación, de caracteres ópticos, de radiofrecuencia. No necesariamente tiene que ingresarse, sino simplemente acercarse a los equipos. Entonces hay una serie de tipos de tarjetas actuales que se usan para que los estudiantes o las personas que ingresan a un centro, como en el caso de la universidad, puedan ingresar sin ningún inconveniente, ¿no? Luego también tenemos que considerar algunos aspectos, por ejemplo, para el acceso a una organización, qué medios de identificación y control están utilizándose, cuáles son los procedimientos que se aplican para controlar y registrar, quién hace entrega de los pases, cómo así se dan esos distintivos o photochecks al personal. Entonces tenemos que tomar en cuenta ello. Si se monitorea o se hace seguimiento a las visitas, entra una persona y dice voy a entrar a la gerencia o voy a entrar a tal logística, si alguien se da cuenta de que realmente está yendo a ese lugar, ¿no? Si existe una distribución adecuada de las instalaciones, donde generalmente las oficinas que dan al público están casi a la mano, y las oficinas que son un poco no concurridas están en un lugar digamos, inaccesible o alejados. También hay que ver, en este caso, si se tiene equipos de circuitos cerrados de televisión y de grabación, dado que a veces se tienen cámaras, pero nunca se usa esa información. Entonces, si se graba, si se archiva, si se tiene, por ejemplo, una grabación de todas las visitas o las incidencias que se graben, ¿no? ¿Cuáles son los estándares y la cultura de la organización? Es decir, la gente considera que la seguridad física es importante. ¿Cuál es la cultura que tiene la gente, ¿no? Si las personas consideran esto como muy importante o simplemente es algo muy superficial. Entonces tenemos que saber cuál es el pensamiento, la percepción que tiene la gente respecto a lo que es seguridad física. O se pretende tener zonas exclusas, es decir, donde no puedan ingresar personas, ¿no? Hay lugares dentro de la empresa donde no acceden las personas. Entonces podemos tener esas zonas, esas digamos, zonas que son así apartadas, exclusivas, o no. Y también si se han definido algunas áreas restringidas, es decir, si hay alguna restricción, usted puede entrar hasta acá, pero no puede entrar al otro ambiente, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Para hacer las inspecciones de seguridad, esto también es importante, ¿no? Hacer inspecciones de seguridad. Podemos programar de que, por ejemplo, todos los días lunes se hace inspección. O también hacer inspecciones inopinadas. Es decir, en cualquier momento, de tal forma que se verifica si realmente está cumpliendo. Porque a veces cuando se programa sabemos que el día lunes van a monitorear, por lo tanto trabajo como debe ser. Entonces, pero los demás días no trabajo como debe ser. Entonces, eso es importante. También inspecciones de punto, de áreas críticas, de diferentes horarios, con listas de verificación, con reportes, si hay alguna novedad que se haya reportado, entonces visitar ahí, o simplemente por investigación. Entonces hay diferentes tipos de inspecciones que se pueden hacer, son necesarias hacer. ¿Qué nos debe llamar la atención cuando hacemos este tipo de inspecciones o tomamos en cuenta? Muchas veces dice, piensa en algo malo y acertarás. Entonces, ¿qué nos debe llamar, por ejemplo? Nos debe llamar la atención eventos diferentes a lo que normalmente se dan, a lo estándar, ¿no? ¿Cuándo suceden a veces los atentados, los robos? En días, cuando hay días y horas no laborables, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que tomar en cuenta, muy bien, este es feriado largo, tengo que tomar en cuenta. Actividades a última hora, de urgencia. A veces pasa que se nos vence el tiempo y estamos muy ocupados en algo y es ahí donde suceden las pérdidas, ¿no? Materiales y equipos fuera de su lugar. Esto es algo que también nos debe llamar la atención, que a veces, o no sé, alguien olvidó un CPU, una laptop, está en un lugar inadecuado, probablemente después se pierda, ¿no? Y también nos debe llamar la atención si hay personal extraño que está fuera de su lugar de trabajo, ¿no? Si hay personal que está, digamos, no está en su puesto, o hay una persona que no la conocen y está presente, entonces debe llamarles la atención, algo podría pasar. También hay vehículos a veces que están sin autorización, que están pendientes, están merodeando, están por ahí, ¿no? Nos debe llamar la atención también las personas que están apuradas, ¿no? Nos debe llamar la atención también los documentos incompletos, las cargas difíciles de revisar, aquellas que por ejemplo se amontonaron y tengo que revisar pero me falta tiempo, debe llamar la atención porque probablemente por ahí hay algún problema, ¿no?
cuando hay pérdida de electricidad o se caen los sistemas, ¿no? Muchas veces, a veces se pierde la electricidad, no funcionan las alarmas, no funcionan las cámaras y entonces sucede lo que a veces uno no desea, ¿no? O también cuando se interrumpen los sistemas de alarma, digamos, se interrumpió por alguna razón, hay que llamarnos, eso debe llamarnos la atención. También en la seguridad física se tiene que ver la ergonometría. ¿Qué significa esto? ¿No? Que muchas veces trabajamos de manera inadecuada y aquí, por ejemplo, tenemos la forma correcta y la forma incorrecta. ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿No? Entonces, aquí tenemos, y esto es necesario que por el bien del trabajador, por el bien de las personas, se tome en cuenta este aspecto, que viene a ser, por ejemplo, de la forma correcta de cómo debe uno trabajar en ángulo de 90, la comodidad que debe tener el cuerpo, los brazos sobre el teclado, sobre el mouse, en qué dirección está, la pantalla a qué altura de la vista. Entonces, esto es importante. Mientras que la imagen de la derecha a veces es la que comúnmente abordamos, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque finalmente dentro de la seguridad física también vamos a tener problemas del personal, ¿no? Es que el personal de aquí en 30 días trabajando de esa manera termine mal de la columna, por lo tanto pide permiso y tenemos un personal que está afectando a el funcionamiento de los sistemas. Finalmente, vamos a ver que esto de la seguridad informática y los factores que afectan a los sistemas, en muchos de los casos se dice que en el 80% está causado por personal interno. Es decir, la amenaza viene de la misma gente que trabaja o ha trabajado en la empresa y que conoce los sistemas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver, por ejemplo, si alguien que estuvo trabajando en la empresa utilizó una clave, tengamos que evitar, borrar o eliminar o quizás suspender el acceso que ha tenido, porque esa persona conoce las claves. Tenemos que modificar todas las claves, los passwords a los sistemas, de tal manera que evitemos que esa persona, por ejemplo, pueda acceder en cuanto al software. En cuanto al hardware o la parte física, muchas veces él ha tenido las llaves de acceso al centro de cómputo y probablemente tenga una copia, ¿no? O sepa cuáles son las formas de acceder con la tarjeta o con la clave para acceder al ambiente físicamente, ¿no? Entonces es necesario que se tenga que tomar mucho en cuenta esto, así como también saber con qué gente estamos trabajando, ¿no? Entonces es importante conocer su currículum vitae de la persona, aunque muchas veces es necesario mirar no solamente la aptitud, sino también la actitud de la persona. Finalmente, esto es lo que un profesional encargado de un área informática o el jefe de la seguridad informática no debe dejar de pasar por alto, tomar todos los elementos y todo lo que sea necesario para que pueda asegurarse la continuidad y la seguridad de la información, de los datos, de todos los sistemas informáticos de una organización.